La versión de Zartex Pro que se grabó en 2016 y 2017, la primera formación integral Zartex que trató todos y cada uno de los aspectos de la psicología y estrategia de un trader. Con tal de no desperdiciarla y dejarla en el olvido, y también con objetivo de elevar el estándar educativo en la industria, hemos decidido compartirla ahora totalmente gratis en este canal. Así que si te gusta, por favor, lo único que te pedimos a cambio es que le des al botón de compartir que encontrarás aquí debajo. Para seguir educándote, por favor, pincha en el enlace que encontrarás en la descripción porque verás información actualizada de lo que vienen siendo nuestras formaciones. Un saludo y os leo en los comentarios. Muy buenas a todos y bienvenidos a la semana número 5. Yo soy Sardoya para daros la bienvenida a esta semana y a estos nuevos conocimientos que sin duda ya empiezan a tomar muchísima forma. Hemos estado viendo todo lo que son contenidos de enfoque, hemos estado viendo todo lo que son formaciones de análisis técnico, digamos, huella de mercado, que es la estrategia que usamos. Hemos estado viendo lo que es la profesionalidad y cómo subir nuestro nivel de liderazgo. Y ahora pues lo que nos falta es ganar confianza y fe ciega en lo que estamos haciendo y pues entender un poco qué es lo que estamos operando, cómo lo vamos a operar y por qué lo vamos a operar de esta forma y no de otra. Sin más, vamos a adentrarnos en el contenido. Fijaros que el primer punto del que hablaremos será del póker de la muerte, que es un ejemplo que he sacado del libro de TraderVee, que es un ejemplo en el que se explica la importancia de seguir las reglas. Después hablaremos de la importancia de la retrospección, que es lo que conocemos como backtesting. Este de hecho es el título de esta semana número 5, la retrospección y confianza. Después hablaremos de lo que hacen los peones, digamos, lo que hacen esos traders digamos que se mueven entre las masas, que no tienen resultados y que no hacen las cosas como sabemos que hay que hacerlas. Hablaremos también de qué es un plan de juego, de qué debe involucrar ese plan de juego y cómo debe ser un plan de juego. El póker de la muerte, mirad qué imagen he escogido para este módulo. Simplemente bueno, son fotos de póker, pero este en concreto no es un póker al que a mí me gustaría jugar. Digamos que aquí podría acabar bastante mal y es exactamente lo que le pasó a Joe, que es el protagonista del ejemplo que os pondré ahora. Joe es un jugador de cartas profesional que no lo dejan jugar en ningún sitio y decide irse al campo, decide irse a un lugar donde hay gente de paso y nadie se conoce con nadie, ¿no? Entonces, en ese lugar al que llega es una especie de hostal, es un lugar en el que se juega al Gamboni, que es justamente lo que Joe hace, es un juego de cartas, y cuando llega al hostal ve que hay como unos $40.000 de bote y empieza a jugar, ¿no? Joe es profesional, se mueve con, digamos, primas muy altas, lo que hace son apuestas de bastante nivel y él busca un hostal precisamente con este tipo de apuestas, ¿no? No quería perder el tiempo con botes pequeños porque sabe que su tiempo vale más. Entonces, bueno, empieza a jugar al juego del Gamboni y consigue un full house, que son 3 as y 2 qs, que eso en terminología de póker es como muy muy buena puntuación para poder ganar la partida, ¿no? Bueno, la mano de lo que es la jugada de póker, pero como ya hay muy buen bote en la mesa y puede apostar más, apuesta de hecho 15.000 más. Y varios de los que están en esa mesa se retiran porque piensan que podría estar siendo un farol o que tal vez realmente tiene algo muy muy bueno, que es el caso, tiene algo muy bueno, con lo cual los demás hacen bien en aceptar, es decir, en retirarse, pero el otro acepta. Uno de los chicos del hostal acepta, sube otros 15.000, con lo cual ya hay un bote, más 15.000 que pone él, más 15.000 que le suben, es decir, tiene que poner otros 15.000 más, y el jugador que le sube esos 15.000, que ve su apuesta, saca 3 tréboles y 2 diamantes. Y mientras Joe, tan feliz con sus cartas, empieza a recoger el bote, le dicen que 3 tréboles y 2 diamantes son la combinación más alta en ese local. Es lo que llaman un Gamboni en ese sitio, ¿no? Así que bueno, él pierde la jugada y dice, bueno, perfecto, ahora ya lo sé, he perdido un montón de dinero, voy a sacar algo de dinero de mi tarjeta de crédito para poder recomprar, seguir jugando, intentar sacar 3 tréboles y 2 diamantes y ganar la jugada.
¿Qué ocurre? Pues que bien, una hora más tarde Joe consigue un Gamboni y tras apostar su Rolex, su reloj, apuesta todo el dinero que tiene en la tarjeta de crédito, le dicen que el Gamboni en ese establecimiento solo se permite una vez cada noche. Entonces ya os podéis imaginar la cara de Joe y el dolor de haber jugado siendo muy bueno en el juego, pero sin conocer al 100% las reglas del juego en ese local. Entonces, la moral de la historia es que si quieres ganar, tienes que saberte las reglas, y si no te las sabes, no puedes jugar, porque digamos que no estás jugando teniendo en cuenta todas las variables y factores, y la probabilidad de que pierdas es altísima. Además, si no estás en la mesa, no puedes jugar, con lo cual, bueno, esto cada uno que lo interprete como quiera. Yo cuando leo esto pienso en el scalping, ¿no? Si no estás ahí, no puedes ganar, y con lo cual no es exactamente libertad. Un poquito más de libertad te la da el swing, que si pones una operación y te quieres ir, te puedes ir y tienes las órdenes ahí pendientes. Y de esto tratan exactamente las semanas 5 y 6 de este programa de formación, de definir el conocimiento y las reglas necesarias para quedarte en la mesa y ganar partidas de forma consistente. Este es una frase relacionada con el póker. Nosotros lo que queremos es ser consistentes en nuestra operativa, da igual si estamos en la pantalla o no. Queremos tener una constancia, optimizar nuestro tiempo en la pantalla, que de hecho os recomiendo muchísimo que veáis el vídeo en YouTube, aunque ya lo hayáis visto. Optimicéis el tiempo en la pantalla, no os paséis demasiadas horas, ya que vuestros ojos podrían ver cosas que no son. Y estas semanas 5 y 6 nos van a mover exponencialmente nuestros conocimientos hacia la consistencia, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de la importancia de la retrospección. En primer lugar, ¿por qué es tan importante el hecho de hacer backtesting y entender lo que uno está haciendo? Bien, en primer lugar es porque ganamos experiencia de forma muchísimo más rápida, ¿no? El trading, al igual que cualquier profesión, pienso que es un arte, y se consigue la profesionalidad con la práctica y la dedicación, con lo cual uno puede pasarse 10.000 horas de trading durante 15 años haciendo trading y tener un montón de experiencia, o bien puede durante un año o durante 2 años analizar hacia atrás el gráfico, que es lo que significa la retrospección, digamos, hacer un análisis pasado con un dato histórico y ganar experiencia con un gráfico que es totalmente válido, pero que ya ha ocurrido, con lo cual estás aprendiendo, estás viviendo momentos en el mercado a medida que vas tirando para atrás en el gráfico y ganas experiencia con esas operaciones, y no necesitas que pasen años para tú poder ver patrones similares. Digamos que si tú quieres aprender algo, tienes que verlo y operarlo. Y verlo y operarlo, pues solo ocurre a medida que avanza el tiempo. Pero si eso ya ha ocurrido y tú tienes un gráfico que lo demuestra, puedes volver a vivirlo tirando para atrás. Entonces estás ganando experiencia de forma mucho más rápida durante el día o durante las horas que estés haciendo esa retrospección. Además, acostumbramos a la vista a ver patrones. No sé si sabéis que un hábito, aunque sea una cosa constante, tal, todo lo que os puedan decir de definición de Wikipedia, para mí un hábito es algo que el cuerpo sabe hacer mejor que tu mente. Y si acostumbras a tus ojos y los habitualizas a ver un patrón concreto, lo operarás con muchísima facilidad, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea, por ejemplo, un hábito es escribir en el teclado. Tú, si ahora mismo piensas dónde está una letra, te cuesta pensar dónde está exactamente. Por ejemplo, la letra D te cuesta como 1 o 2 segundos en pensar dónde está. En cambio, si tienes que escribir y pones las manos en el teclado, ¡pum!, tu dedo ya se va directo ahí, no tienes ni que pensarlo. Eso es un hábito y nos ocurre exactamente pues con la forma de lavarnos los dientes, ¿no? Digamos que nuestra mano se mueve prácticamente sola, no tenemos que pensar sube, baja, izquierda, derecha, digamos que tenemos un hábito ahí, ¿no? Y pues lo mismo ocurre con cualquier situación en el día a día, y lo mismo ocurre con los patrones que operamos en nuestra operativa.
Además, es importantísimo hacer backtesting, hacer retrospección, porque nos elimina dudas. A medida que ganamos experiencia, van apareciendo nuevas incógnitas. Y estas solo se pueden solucionar con la retrospección, ¿vale? Porque uno no puede esperar 15 años a solucionar su duda a base de pérdidas. Uno debe solucionar una duda o un error cuanto antes, haciendo un poco de backtesting y viendo pues en situaciones similares a la que uno se encuentra y situaciones similares a esa duda que uno tiene, pues poder ir cogiendo más y más conocimiento y confianza con ese tipo de situación para que no sea más dudosa, ¿no? Después, por otro lado, hacer retrospección nos neutraliza nuestra opinión. En el último módulo de la semana 4 estuvimos hablando de la importancia de no hablar de suerte o de preferencias. Y seguramente seas propenso a tener preferencias por un par o por una dirección u otra, compra o venta. Y hacer retrospección y sacar conclusiones sobre la neutralidad del mercado puede eliminar todas esas preferencias que tenemos y nos puede ayudar a enganchar a operaciones que pues una persona con preferencias tal vez no engancharía, ¿no? Si a nosotros nos da absolutamente igual comprar que vender, que comprar un par que otro, digamos que no estaremos ahí pendientes de que ocurra algo específico para hacer ese algo específico. Tal vez podemos operar hasta que ocurra eso y estamos operando también un patrón de alta probabilidad porque no tenemos una preferencia y podemos operar cualquier movimiento que se nos plantee, que cumpla los criterios, por supuesto. Y después, por último, cambiamos nuestros hábitos gracias al backtesting y también eliminamos errores, porque gracias a la retrospección, a este backtesting, nos damos cuenta de todas las cosas que hacemos o de la forma en la que pensamos o de los puntos en los que entramos, en los puntos en los que colocamos nuestros stop loss y que tal vez no necesariamente deberíamos estar haciendo, tal vez no deberíamos estar haciendo las cosas tal cual las hacemos ahora, con lo cual es tremendamente importante por todo esto. ¿Qué es exactamente lo que hacen los peones? Todos esos pececitos que se mueven en masa, que se copian unos a los otros, que tratan de ver las noticias para anticipar lo que pasará y cuando ocurre una noticia ya ha pasado todo lo que tenía que pasar. Fijaros que es en primer lugar que se fían de lo que han aprendido, es decir, un principiante lo que hace es aprender una estrategia que ve online, que ve en YouTube, que ve en un curso, que le han prometido que será multimillonario si la ejecuta de forma perfecta diariamente durante 12 meses y la persona no entiende el por qué funciona o el por qué se opera de esa forma o el por qué el mercado reacciona de una forma u otra según un patrón u otro, según una entrada u otra. Entonces, digamos que ser un peón y fiarte de lo que yo te estoy explicando no es inteligente. Yo te estoy explicando todo lo que yo sé seguro que a mí me ha traído resultados y que sé segurísimo que a ti también te los va a traer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no quiero que tú simplemente te fíes de mí, porque tal vez, más allá de mis conocimientos, hay otros conocimientos. Entonces, seguramente me habrás escuchado decir esa frase de que a veces estamos tan centrados en nuestro plan que olvidamos que podría haber un plan mejor, ¿no? Entonces, con lo que vengo a decirte con esto es que es tremendamente importante que hagas este backtesting y no te fíes simplemente de lo que digo yo, porque tal vez podrías descubrir cosas que yo no sé y podrías aportar un grandísimo valor a la comunidad. Con lo cual, no te fíes, entiéndelo, acéptalo, aplícalo, pero testéalo para confiar plenamente en ello, porque ahora te explicaré qué pasa si no confías plenamente en ello. Que, bueno, la mayoría de peones no cumplen al 100% todos esos criterios que especifican las estrategias que han aprendido y tal vez esa estrategia sea decente, pero ellos quieren acortar, el proceso de aprendizaje entre 10 y al final lo acaban multiplicando por 10, ¿no? O sea, es muy común, ¿no? Trazar un plan de trabajo a vista 5 años o a vista 10, 15 años y que uno intente ganar dinero esta semana, ¿no? Que uno ya tenga un 5% de un trade que hizo ayer, estamos a jueves y hoy viernes ve una cosita que se parece a una entrada que hacemos a veces y ¡pam!
cagarla. Entonces, esto es muy muy común, eso no es cumplir al 100% los criterios y sabemos que hay que cumplirlos al 115%, con lo cual, aunque tu estrategia sea decente, no trates de acortar el proceso de aprendizaje y ganar dinero ahora, porque si no lo que acabará ocurriendo es que multipliques por 10 o más el tiempo que te va a llevar a alcanzar la consistencia. El siguiente punto, cambiar los criterios, lo que te decía, ¿no? Al no haber hecho la retrospección, los peones no confían en esa estrategia y tratan de cambiarla. Entonces harán una operación que, ¡pum!, justo tocará break-even y luego irá en el profit, como me ocurrió a mí hace un par de semanas, pues que podrías estar dejando de ganar un 15 o un 20% en un par de operaciones y luego, ¡pam!, un cambio aquí, un cambio ahí, de repente la estrategia ya no está estructurada con un análisis y una teoría basada en probabilidad, y pues si no estás operando los criterios que sabes que tienen probabilidad, no tiene sentido que sigas operando, porque en el largo plazo probablemente pierdas. Con lo cual, antes de cambiar los criterios de la estrategia que te he enseñado, que aunque te esté diciendo esto, sé que habrá gente que lo hará, mi recomendación es que primero lo testes, veas que lo que te he enseñado realmente funciona con mucha precisión, y si crees que puede funcionar mejor otra cosa, entonces la pruebes. Pero no pruebes cosas antes de saber que esto, o sea, antes de testear esto, ¿no? Porque te aseguro que funciona, si no, no te lo estaría enseñando. Hablando del cuarto punto, es que los peones cambian de opinión constantemente y una metodología indica compra, tal vez la otra indica venta, como os he dicho cambian un poco los criterios, entonces ahí ya tienen solapación de opiniones y ahora los peones están más confundidos que nunca porque se han fiado primero de lo que habían aprendido, con lo cual confían en ello, pero no acaban de cumplir al 100% todo lo que la estrategia dice. Han cambiado otros criterios que ahora no saben si son realidad, o sea, si son verdades o no, si son válidos o no. Y ahora, pues claro, tienen varias opiniones y están tremendamente confundidos, con lo cual no debes ser un peón por si aún lo estás dudando. Otra cosilla es que sobreoperan, ¿no? Al cambiar criterios, al cambiar opiniones, al no cumplir las reglas, uno ve más operaciones de las que hay y pues eso les hace operar más, ¿no? Entonces, bueno, eso les lleva también a la máxima frustración y desencadena un grandísimo dolor emocional por no ver progreso y por no ver linealidad y crecimiento constante en lo que son los resultados. Se dice que para perder tu capital solo tienes que hacer una cosa, y esa cosa es fiarte de los demás. Y es que si incorporas el estilo de otra persona a tu operativa, es como si mezclas pólvora con fuego. Digamos que tal vez los criterios de otra persona que tú quieres implementar en tu operativa no son compatibles, porque por ejemplo la estrategia de huella de mercado opera contra tendencia en el caso de las reversiones y contra tendencia en temporalidad inferior en el caso de los patrones de continuación. Con lo cual, digamos que si incorporas criterios de otra estrategia, seguramente serán incompatibles, porque la mayoría de estrategias, por no decir el 100% de estrategias, siempre tienen operaciones y entradas totalmente opuestas a las que hacemos nosotros. Con lo cual, piénsatelo dos veces, haz el backtesting, gana esa confianza, entiende cuál es tu plan de juego y de esta forma vas a estar muchísimo más seguro o segura cuando estés operando. Hablando de lo que es exactamente el plan de juego, es en primer lugar una norma, es un conjunto de normas, un documento de normas en el que hay normas de alta probabilidad, es decir, son cosas que haciéndolas estamos tomando decisiones objetivas y profesionales. Entonces, por lo general, son normas que ya has comprobado que te llevan a tomar esas decisiones racionales. Además, el plan de juego es un sustituto de tu antiguo jefe, o tal vez de tu actual jefe y pronto tu pasado jefe, tu antiguo jefe. Porque siendo traders nosotros mismos, siendo nuestros propios jefes, no tenemos la presión de cumplir órdenes.
Y por eso tantísima gente que no tiene la disciplina para ejecutar siguiendo normas racionales acaba perdiendo, porque no tiene un guión, no tiene, digamos, alguien que le diga qué hacer de forma consistente, y por eso acaba perdiendo todo su dinero. Entonces es totalmente necesario el plan de juego para sustituir a tu jefe, tener esa pequeña presión para cumplir lo que sabes que funciona y también para tener normas de alta probabilidad para tomar decisiones que sabes que funcionan, ¿vale? Pues no quieres estar operando cosas que no sabes del todo si van a funcionar o no. El tercer punto es lo que te mantiene contabilizado, porque el plan de juego te ayuda a ver si tus profits o pérdidas son frutos de una ejecución correcta o irracional. Entonces, es muy importante que si tienes un plan de juego, luego compares lo que son tus resultados, tu historial, tu track record, y compares si las operaciones que has estado haciendo, tanto buenas como malas, como en break-even, se alinean con las decisiones que tu trading plan dice que deberías estar tomando. Entonces recuerda que no se trata de hacer una operación buena y decir que el trade ha sido bueno. Tal vez, aunque la operación haya sido positiva, perfectamente ha podido ser un mal trade porque no cumple con los criterios y aunque ha estado en positivo, sabemos que si ejecutamos ese patrón muchas veces sobre el tiempo, acabará dándonos pérdidas, con lo cual aunque ganemos, eso va a ser una operación negativa. Y exactamente para eso nos sirve el plan de juego, ¿no? Para mantenernos contabilizados y saber si lo que estamos haciendo se alinea con los criterios que tenemos testeados. En cuarto punto tenemos la herramienta para eliminar impacto emocional. Recordad la escalera de valor de la que os estaba hablando en la semana 4 y es tremendamente importante tener el plan de juego porque si perdemos ejecutando tal cual sabemos que es más racional, no nos frustraremos, ¿no? Entonces es lo que te decía, si haces una operación en positivo, puede haber sido un mal trade. Pero si pierdes y sabes que has ejecutado tal cual sabes que es más racional, no te acabarás frustrando. Y sabremos que forma parte de una pequeña pérdida en la curva de la equidad, con lo cual la curva de la equidad suele ser así un poquito exponencial hacia arriba, lo más lineal posible si vemos un trozo corto, pero si lo vemos en un periodo muy largo, pues es más bien exponencial. Y una pequeña pérdida es simplemente una pequeña desviación de esa equidad que en el largo plazo no vamos ni a notar. Con lo cual es muy buena herramienta tener el plan, porque si vemos que la operación está ejecutada tal cual dice el plan y perdemos, no vamos a tener frustración. Sabremos que hemos hecho las cosas bien porque lo dice el plan. Y después, en último lugar, tenemos que el plan de juego nos permite que operemos solo cuando hay alta probabilidad, ¿vale? Entonces esta viene a ser la misma regla que arriba, y es que gracias al plan podemos evitar decenas de trades semanales que acabarían en negativo, sobre todo en el largo plazo, ¿no? En ocasiones en el corto plazo podemos tener suerte y que trades que no tienen probabilidad acaben en verde, pero en el largo plazo, un trade que no tiene probabilidad, si lo ejecutas una vez tras otra, te acabará haciendo perder dinero. Entonces, gracias al trading plan, tratamos de solo operar operaciones con altísima probabilidad. Si te estás preguntando cómo debe ser un trading plan, cómo debe ser un plan de juego, es realmente sencillo. Y es que el primer punto es que debe ser sencillo. Debe contener frases rebuscadas que te hagan pensar, pero esencialmente que sea fácil de interpretar. Eso es lo más importante, que sea fácil de interpretar y que no tenga, digamos, un montón de variables distintas. Tiene que ser sencillo para que te lo puedas leer en un momento de un poquito de estrés y que lo puedas entender fácilmente. Además, debe incluir principios fundamentales. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? Pues bien, todo plan debe recordarte la importancia de comprar movimientos de pesimismo injustificado cuando el mercado ha caído muchísimo. Esos son momentos de comprar. O cuando hay optimismo insostenible, te debe recordar ese plan que debes vender. Con lo cual recuerda nuestra regla básica: comprar abajo, vender arriba, comprar abajo.
tu plan debe poner esto, porque las personas que no tienen esto, en ocasiones tratarán de hacer un trade en una continuación que justamente está formando un 1, 2 y 3, esa persona no lo verá, no lo va a querer ver y terminará en negativo, siendo el trade muy evitable. Con lo cual, principio fundamental de comprar abajo, vender arriba, debe estar incluido en ese plan. Tercer punto, debe hacerte operar trades similares. No tiene sentido alguno tener un plan para luego operar de forma discrecional y que en el momento de entrar tengamos dudas de si eso es o no una entrada válida, ¿vale? O sea, debemos tener trades y patrones muy similares para que cuando ocurran esos patrones sepamos identificarlos y no tengamos dudas. Recuerda que si dudas en la mayoría del tiempo, el trading no es tu lugar, ¿vale? Esta es una de las frases de mi trading plan y es que no puedo tener dudas. O sea, cuando veo algo debo tener claro de si es un sí o de si es un no. El cuarto punto debe contemplar la importancia de la paciencia, porque recuerda que sumar un 1% semanal equivale a sumar un 50% anual, y eso es sin tener efecto compuesto, probablemente sea un 60 o 65 o más por ciento anual en caso de cerrar un 1% semanal. Entonces, no quieras correr, y que tu plan te recuerde que no debes correr constantemente, porque en ocasiones queremos sumar, pensamos en dinero, pensamos que estamos ganando poco, pero si lo pensamos en términos porcentuales, realmente estamos ganando un dineral. En estos momentos yo tengo un 15% de flotante, lo cual es brutal, y estaba pensando abrir otro trade, y luego he dicho, a ver, pero es necesario abrir un trade teniendo 3 operaciones con un 5% cada una corriendo. No, me he leído el trading plan y he visto que hay que ser paciente, ¿no? Entonces yo he mirado el trade y he dicho, vale, realmente este trade no está aún como para entrar. Puedo esperar un poquito. Además, ya tengo otras operaciones corriendo, sumando muchísimo más de lo que me gustaría sumar como objetivo, ¿no? Entonces, bueno, paciencia. Y después, por último, el trading plan debe incluir consejos para superar pérdidas. Es básico que sepas que una pérdida no es ni siquiera algo que debas superar. O sea, una pérdida ya la tienes superada antes de hacer la operación. Porque cada vez que leas ese trading plan, debe hacerte razonar de que las pérdidas son totalmente necesarias. Y si tú eres 100% consciente de eso, cuando una pérdida ocurra, no vas a pasar todo el día mal. Yo recuerdo que, sobre todo los primeros meses de Londres, que estaba probando nuevas estrategias, que había estado testeando y aprendiendo durante al menos 6 meses, estaba frustradísimo. Cada día que tenía una pérdida estaba frustradísimo, y el motivo es porque digamos que no había hecho el suficiente backtesting como para tener claridad de lo que estaba buscando, de lo que me daba la probabilidad en el largo plazo y de lo que me pondría en profit si seguía ejecutando lo mismo. Entonces, necesitas un plan que te ayude a superar pérdidas y necesitas hacer backtesting y retrospección para tener confianza y que luego esas pérdidas ni siquiera te molesten. Por último, el trading plan debe mentalizarte en seguir haciendo las cosas bien y despacio en lugar de querer recuperar el dinero perdido. Recuerda el vídeo que tengo colgado en YouTube del trading con venganza, y es que es tremendamente importante que no tratemos de recuperar el dinero. No, nosotros estamos siempre sumando lento, siempre somos conservadores y siempre partimos desde cero. Con lo cual, tienes una pérdida, da igual, te olvidas de esa pérdida, tu nuevo capital inicial es el capital que tienes ahora. Desde ahora estás partiendo, desde ahora estás empezando a operar desde cero, desde ahora eres conservador. No porque hayas tenido una pérdida, ahora tienes que recuperarla para volver a ponerte en el precio, en el capital inicial. Entonces, asegúrate de que tu trading plan te mentaliza de hacer las cosas bien y despacio y de no querer recuperar el dinero perdido.
¿Cuáles son todos esos aspectos que trata un trading plan? ¿De qué habla exactamente? Yo ahora te he dado una serie de consejos, pero ¿de qué habla exactamente? ¿Cuáles son las temáticas? Pues bien, en primer lugar, el trading plan debe recoger un par de frases, un par de normas, de criterios, de reglas, un par de puntos que te recuerden la personalidad que tienes como trader. ¿Operas tendencias semanales? ¿Operas tendencias diarias, horarias, de un minuto? ¿Qué tipo de trader eres? Aunque uno pueda pensar que esta pregunta es tremendamente estúpida, que lo es, pero es muy importante que uno de vez en cuando se vaya recordando qué tipo de trader es, porque cuando pasamos horas en las pantallas a veces nos cansamos un poco, no refrescamos la mente y dudamos de si hay que hacer un trade o no, o de si podemos hacer otro trade que no forma parte de lo que hacemos nosotros. Entonces, ten claro que tu trading plan ha de tener una frase que contenga qué tipo de personalidad tienes en los mercados y qué tipo de trader eres. En segundo lugar, debe tener una preparación para la operativa. En caso de que ocurran sucesos inesperados, ¿cómo actuarás? Si el mercado en este punto se frena y lateraliza, ¿qué haré? Si se frena y se da la vuelta con reversión, ¿qué haré? Si no llega a ese nivel y empieza a frenarse, ¿qué haré? Es tremendamente importante que tu trading plan te ayude o te recuerde que antes de entrar en el trade debes saber cómo actuarás según cada uno de los sucesos que pueda suceder. En el tercer caso tenemos la gestión del riesgo, es decir, ¿cuánto estás dispuesto a perder por operación? ¿Cómo piramidarás esas operaciones en trades que ya tienes abierto? Es decir, tienes un impulso perfecto, estás en mucho profit, stop en break-even. ¿Cómo vas a hacer la siguiente entrada de piramidación? ¿Cuál va a ser tu gestión del riesgo? ¿Vas a arriesgar también un 1%? ¿Vas a arriesgar un 1% más el profit que tienes? ¿Vas a arriesgar un 2%? ¿Vas a arriesgar un 0,5%? Yo en las piramidaciones ahora mismo estoy arriesgando un 0,6, 0,7 aproximadamente. Porque si tienes el stop del primer trade en break-even y el segundo no pones un stop completo de 1%, lo peor que puede pasar es que pierdas menos de un 1%. En cambio, si sale bien, puedes salirte mucho mejor que antes. Entonces, bueno, todas estas cosillas son cosas que debe recoger tu trading plan y que ya iremos viendo. El cuarto punto es el punto de la ejecución operativa. ¿En qué momento, bajo qué criterio, decidirás que es el momento oportuno para entrar o para colocar órdenes? Es decir, ¿cómo va a ser tu ejecución operativa? ¿De qué forma? Quinto punto. ¿De qué forma vas a estar monitorizando la operativa? ¿Saldrás antes de que te toque el stop loss o antes de que te toque el take profit? ¿Qué criterios usarás para mover tu stop loss, monitorizar el trade para tal vez cerrar un poquito antes o mover el take profit y cerrarlo después? Todo esto os lo puedo enseñar tal cual lo hago yo, pero cada uno también tiene que ir haciendo sus pruebas, cada uno tiene que ir viendo cómo se siente a gusto y cada uno tiene que tenerlo escrito en algún sitio, aunque sea en bien sucio, y pues ir refinándolo y semana tras semana tratando de conseguir un poquito más de claridad de cuáles son sus reglas exactas. Otro punto muy importante, el sexto punto, es el de cierre de operaciones. ¿Bajo qué criterios pondrás tus órdenes de cierre? O ¿bajo qué criterio decidirás cerrar la operación y tal vez abrir una en dirección contraria? ¿Cuáles son los factores que te permiten decidir o entender o asimilar que el mercado está dándose la vuelta? ¿Qué criterios son esos que te permiten entenderlo? Después, séptimo punto. Posterior gestión monetaria a la operativa. Es decir, una vez has cerrado el trade y has tenido profit, una vez has tenido esos beneficios, ¿cuánto arriesgarás a partir de ahí? ¿Seguirás arriesgando el mismo tamaño monetario que antes?
¿O ahora ese dinero lo contabilizas como nuevo capital y arriesgarás un 1% sobre el nuevo capital final? Cada uno es distinto con estas cosas. Yo prefiero mes tras mes y más bien operación tras operación ir arriesgando el 1% del nuevo capital. Entonces, claro, eso puede llegar a ser un problemilla porque si pierdes más de lo que habrías perdido hace un mes si tenías menos capital, pero de esta forma cuando ganas aceleras muchísimo el crecimiento. Entonces, ¿cuál va a ser esa posterior gestión monetaria después de haber tenido profits? Y recuerda lo de la escalera del dolor. Es muy común que haya gente que diga, mira, ¿sabes qué? Como tengo muchos profits, voy a arriesgar en este trade los profits de antes. Entonces, esto, si no lo tienes escrito en el trading plan, si tomas una decisión que sale mal y no estaba reflejada en tu trading plan, muy probablemente te vaya a producir un dolor increíble. Así que te recomiendo, no, te obligo a que tengas una hoja donde esté todo esto explicado. Y bueno, un plan de juego puede incluir realmente todas las cosas que quieras, pero idealmente debe ser de máximo una hoja, como te estaba comentando. De lo contrario, no te lo leerás todos los días, ni lo tendrás encima de la mesa, ni digamos será práctico, ¿no? Debes tener un trading plan en una hoja, lo forras o lo plastificas o lo pones dentro de una funda de estas de plástico y lo tienes siempre encima, siempre en tu escritorio, para que cuando quieras lo puedas leer y entender y ganar claridad y, digamos, consolarte si algo ha ido mal y ver que aquí está bien y que debes seguir ejecutándolo de esa forma, ¿no? Muy, muy importante tenerlo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Hemos hablado en primer lugar del póker de la muerte y cómo Joe entra en un hostal a jugar a póker o a jugar al Gamboni sin saber las reglas y acaba perdiendo por no tener claro exactamente cuál es el funcionamiento del juego. Entonces es tremendamente importante que sepas cómo se juega a lo que estás jugando, que es a algo serio, ¿no? A la bolsa. En segundo lugar, hemos hablado de la importancia de la retrospección y de cómo nos aumenta el nivel de experiencia de forma mucho más rápido, de cómo nos ayuda a eliminar errores, a ganar claridad, a eliminar todas esas dudas, nos ayuda a ir actualizando nuestra operativa, nos ayuda, en fin, nos ayuda a tener confianza para poder ejecutar de forma más sistemática, nos ayuda a crear ese hábito que nuestros ojos puedan identificar ese patrón de forma más fácil. Y también hemos hablado de lo que hacen los peones, ¿no? De totalmente lo opuesto a lo que hemos hablado en el segundo punto, y es que los peones se fían sin ni siquiera entender el por qué, cambian sus criterios, no operan de forma sistemática, digamos que tienen dudas, están confusos y luego no cumplen tampoco con todos los criterios. Y pues digamos que eso no es para nada lo que debemos hacer ni acercarnos a ello. Entonces te lo pongo porque en ocasiones es mucho más efectivo saber qué no hacer antes de saber qué hacer. También hemos hablado de lo que es el trading plan, el plan de juego. Hemos hablado de cómo debe ser sencillo, debe ser específico, nos debe recordar y mentalizar de que las pérdidas son necesarias, nos debe mentalizar de que debemos saber por qué estamos entrando, por qué estamos saliendo, dónde ponemos las órdenes, del tipo de trader que somos, de la personalidad que tenemos operativa. Y después hemos hablado de lo que involucra ese plan de juego, ¿no? Entonces, bueno, quería ahora dejaros, antes de nada quería dejaros con esta diapositiva de las 3 únicas cosas que importan. Creo que en el pasado ya te la he enseñado, ya te la he hecho descargar, pero quiero que recuerdes que tendrás la tentación de hacer cualquier cosa que no sea cuidar de tu motor financiero
Y debes tener siempre en cuenta, siempre debes tener presente la simplicidad, siempre debes ejecutar el ahorro, siempre debes ejecutar la retrospección, que este es el punto en el que estamos, y el filtro operativo que viene a ser la semana que viene, la semana 6. Así que te dejo este documento en la descripción de este vídeo por si aún no lo tienes descargado, por si aún no te lo has colgado en la habitación, para que sepas que las 3 únicas cosas en las que debes centrar toda tu atención son en el ahorro para capitalizar tu cuenta de trading, tu cuenta del fondo, tu cuenta de educación, tu cuenta de despilfarro para poder sentirte bien, sentir que te estás acercando a tu objetivo, y también en el tema de la retrospección, de tu análisis y de tener plena confianza de lo que estás haciendo. Herramientas y trucos, pues esto es los 3 puntos de apalancamiento, que es esta diapositiva de aquí, os la dejaré en la descripción y repito, descárgatela e imprímetela para poderla ver a diario y centrarte en ahorrar y hacer el backtesting que se necesita. Y es para colgar y tener presente pues 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y pues creo que sin duda te va a cambiar radicalmente tu operativa, ¿no? Os quiero dejar con una frase de Bruce Kofner que dice que el trading is a zero-sum game. If you don't work very hard, it is extremely unlikely that you will be a good trader. Y esto traducido significa que el trading es un juego de suma cero, que por si no lo sabías, un juego de suma cero es un juego en el que para que una persona gane, otra persona tiene que perder exactamente la misma cantidad de dinero. Con lo cual, el trading es un juego de suma cero, al igual que el póker, lo que uno gana, el otro lo pierde. Y si no trabajas muy duro, es muy poco probable que seas un buen trader. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente trabajando muy duro por ahí. Aunque haya muchos peces, muchas masas, hay gente trabajando muy duro, hay instituciones y personas con grandísimo capital operando de forma muy muy buena, y si tú no trabajas duro también y mejoras tus habilidades operativas, no vas a poder ser un buen trader porque los demás se van a quedar con tu capital. Hasta aquí el módulo de hoy. Espero que entiendas la importancia de hacer retrospección, de tener confianza, de tener todo eso que testeas en el gráfico reflejado en tu plan de juego, y espero que estés emocionado por todo lo que se viene, porque son conocimientos muy 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 valiosos que llevarán tu trading al siguiente nivel. Así que sin más, espero que te conectes a la llamada de esta semana, y si tienes cualquier duda lo pongas en común para que los demás también puedan aprenderlo. Un saludo y feliz día.